Hola, buenas tardes. ¿Cómo está el audio? ¿Bien? Sí, ¿La presentación se ve? sí, como que Corroborar. Entonces, pues vamos a seguir con el tema de los litos. Es un tema largo y complejo en la parte esta de la etiología, pero bueno, hay que verlo. Y vamos a tratar de verlo algo rápido para avanzarle y terminar esta semana el capítulo de litiasis. Y pues yo creo que no lo vamos a meter en su examen, porque si no ya no les va a dar, ya no, ya va a ser mucho, entonces lo vamos a dejar ya para el siguiente, aunque la otra se les va a acumular, pero ya van a tener una idea un poquito más, más clara de la materia. Entonces este tema lo vamos a dejar para para el próximo examen, yo creo. Pues vamos a hablar entonces de los defectos. Ayer vimos ya un poco de qué son los litos, cuáles son los iones o los elementos que más comúnmente están involucrados en la formación de piedras, algunos elementos también que pueden inhibir o que se consideran como protectores o inhibitorios de la formación de piedras. Y pues ahorita vamos a seguir con algunos alteraciones metabólicas que producen, o las alteraciones que producen o que pueden llegar a identificar en pacientes que producen piedras y se identifican pues cuáles serían los manejos para este tipo de problemas. Bueno, entonces con respecto a los cálculos que son de calcio, pues tenemos que una persona normalmente ingiere hasta 1 gramo de calcio por día, y de eso la mayor parte se absorbe en el intestino. De esa parte, una tercera parte que se absorbe en el intestino, pues solo 150, 200 más o menos en forma algo estable es lo que alcanza a llegar al riñón, ¿sale? Entonces lo importante es esa, la cantidad de calcio que ingresa al riñón. Ya habíamos visto ayer que la parte del calcio que nos interesa más que nada es la parte que está ionizada. Quedamos que hay una parte que se une a proteínas, y esa no es tan importante en la formación de litos, pero sí una buena, el calcio que está ionizado es el que nos interesa más, y es el que llega al final al riñón. Entonces de este problema de que producen litos de calcio, pues los han acomodado dependiendo de cuál es el problema en todo el metabolismo del calcio, pues los han dividido, ¿no?, en varios tipos. Por ejemplo, un grupo de pacientes o de litiasis que se genera por hipercalciuria de absorción. ¿Qué quiere decir? Llega mucho calcio, se orina mucho calcio, o se detecta mucho calcio en la orina, y el problema es la absorción en esta parte del intestino, ¿sale? Y lo dividen en 3 tipos. El tipo 1, que es a lo mejor el más problemático y a lo mejor el más común. El tipo 2, que no es tan problemático y que pudiera tener un poquito más de manejo, y el tipo 3, que es más raro, pero bueno, ahorita vamos a comentar. El tipo 1 de hipercalciuria de absorción, pues hay un defecto en el cual se absorbe una cantidad mayor habíamos quedado que una tercera parte en personas normales se absorbe. En estos tipo 1 se absorbe una mayor cantidad de calcio del intestino, entonces eso eleva las concentraciones de calcio en sangre, y también las concentraciones de calcio que llegan al riñón. De los tratamientos entonces el problema es la absorción de calcio en el intestino. Entonces uno de los tratamientos es usar fosfato de celulosa, que es como un quelante, podríamos decirlo. Es una sustancia que se adhiere al calcio que está en el intestino y lo barre para que no sea absorbido. Al hacer un complejo con el calcio, pues el intestino ya no lo absorbe, entonces ya se desecha por las heces y se evita esa absorción. Ese es uno de los tratamientos. Este tratamiento de celulosa, de fosfato de celulosa, se ingiere con las comidas 3 veces al día, para que para que el calcio que se ingiere en la dieta pues no se absorba y pase a las heces, o se elimine por otro medio. Un medio alterno que se utiliza para este tipo de hipercalciuria
o un tratamiento alterno sería la hidroclorotiazida o los incluso diuréticos, pero en este caso más específico la hidroclorotiazida. Este mecanismo en teoría lo que hace es que el calcio que se absorbió pues hace que se cree, la teoría es que las hidroclorotiazidas hacen que el calcio se meta a los huesos. Acuérdense que los huesos son reservas de calcio o tiene depósitos de calcio, entonces hace que las hidroclorotiazidas, que el hueso absorba el calcio que está de más o excedente. ¿Cuál es el problema de esto? Pues que el hueso también tiene cierto límite de depósito, entonces se cree que la hidroclorotiazida es más efectiva al principio y conforme va pasando el tiempo va perdiendo su efectividad, y eso pudiera ser una causa de por qué después falla este mecanismo o este tratamiento. Es porque se completan los depósitos de calcio y entonces se libera el calcio nuevamente a la sangre y genera problemas. Entonces este tratamiento pues pudiera ser efectivo hasta 3, 4, 5 años, pero es más efectivo al principio, y es un tratamiento alterno que tampoco resuelve el problema al 100%, pero bueno, entonces este es el más problemático, el hipercalciuria de absorción, el tipo 1. El problema pues es la absorción. Este no tiene nada que ver con la dieta. Si ustedes disminuyen la dieta, no tiene ningún efecto. El tipo 2, este sí es dependiente de la dieta. Entonces aquí, si ustedes limitan la cantidad de calcio que se ingiere, pues van a limitar la cantidad de calcio que hay en la sangre y que llega a la orina. Entonces el tipo 2 es dependiente de dieta, y el tratamiento pues sería limitar la ingesta de calcio principalmente. Y el tipo 3, que esto es más que debido a la absorción, es una fuga de fosfato. O sea, en el riñón empieza a liberarse fosfato, y ese fosfato hace que se jale más el calcio. Bueno, la disminución de fosfato hace que se libere, que haya hipercalcemia secundaria a esta falta o sea, hay fosfato en la orina, hay disminución de fosfato en sangre y hace que se eleven los niveles de calcio. Entonces esto hace que haya una hipercalcemia secundaria a esta fuga de fosfato. Entonces el tratamiento es un fosfato biodisponible que se llama ortofosfato, y este fosfato hace que no se presente esa hipercalcemia, que no se aumente esa absorción de calcio en el intestino para compensar la falta de fosfato en sangre. Entonces este fosfato se une al calcio para que no se absorba y se elimine igualmente por las vías. Entonces hay 3 tipos de hipercalciuria de absorción, y esas son las generalidades de cada uno. Otro tipo de piedras de calcio pues, se debe a problemas de hipercalciuria de reabsorción. Este tiene que ver pues más que nada con problemas de paratiroides que elevan la concentración de calcio en la sangre. Entonces hay hiperparatiroidismos primarios y secundarios. La paratiroides hace que ya habíamos visto que se liberen cantidades de calcio en sangre, y eso hace que se generen más piedras de este mecanismo, o de este ion que es el calcio. Entonces en pacientes con hiperparatiroidismo primario pues casi siempre van a tener probablemente un adenoma en paratiroides, un tumor que está produciendo ese exceso de paratiroides, y el tratamiento pues va a ser eliminar ese tumor, ¿no? o estas glándulas paratiroides. Estos pacientes son pacientes que tienen pues piedras recurrentes de calcio. Son pacientes o jóvenes, o pacientes que hacen piedras muy grandes, o pacientes que cada rato están formando piedras. Entonces una posibilidad de estos pacientes que hacen una recurrencia muy alta de cálculos de calcio o de litros de calcio, pues es descartar un hiperparatiroidismo. ¿Sale? En este caso, pues el tratamiento es quitar lo que está produciendo la paratiroides. Aquí no hay un descontrol de que un nivel bajo de calcio activa la paratormona para que se libere calcio. El problema pues, es secretor. O sea, está secretando demasiada hormona paratiroidea, y esto está haciendo que se reabsorba demasiado calcio, y está llegando mucho calcio al riñón,
y provocando este problema de litiasis. Otro tipo es hipercalciuria inducida por el riñón. Este es un efecto como tal del túbulo renal, de la nefrona, y hace que se excrete el calcio en lugar de reabsorberse y regresar a la sangre. Parte del calcio que llega a la nefrona, al riñón, pasa por los túbulos y en una parte, en los túbulos proximal y distal, se absorbe el calcio. Entonces, y regresa a la sangre, lógicamente. En este caso, ¿qué pasa? Que el riñón empieza a reabsorber menos calcio y empieza a tirar ese calcio por la orina. Entonces, esto genera un paratiroidismo secundario, o sea, no está reabsorbiendo el calcio en el riñón, no está llegando suficiente calcio de regreso a la sangre y eso activa la paratiroides y entonces se hace un ciclo. Aquí hay una prueba o un tratamiento diferente. Aquí, por ejemplo, no es que se esté secretando la paratormona sola, sino que aquí está influenciada por una disminución de calcio en sangre secundaria a que el calcio no se está reabsorbiendo en los... Acuérdense, hay reabsorción en el intestino, que es la primera que vimos, y aquí estamos hablando de reabsorción, pero en el riñón. Entonces no se está reabsorbiendo en el riñón, en los túbulos de las nefronas, del glomérulo, de la nefrona, perdón, el calcio. Entonces está tirando el calcio por la orina, está formando piedras, y secundario a eso, pues no está viendo calcio en sangre y se está secretando más paratiroides. Entonces ustedes, si le toman estudios de sangre al paciente, les van a encontrar un aumento de paratormona y lógicamente el calcio normal, por así decirlo, porque lo está compensando la paratormona, pero en orina van a encontrar un exceso de calcio. Aquí, ¿cuál es una forma, digámoslo así, si ustedes quieren saber, será un hiperparatiroidismo primario como el de tipo 2 o secundario como este problema? Hacer una prueba con hidroclorotiazida. Dan tratamiento con hidroclorotiazida y si mejora lo que es el nivel de paratiroides y el calcio, quiere decir que probablemente sea un hiperparatiroidismo secundario. Si no hay respuesta, pues va a ser un hiperparatiroidismo primario. Entonces, en este caso, a diferencia de lo que habíamos visto antes, en el tipo 3 de la hipercalciuria de absorción, aquí la hidroclorotiazida va a ser efectiva. Aquí la hidroclorotiazida no va a tener una disminución de su efecto a lo largo del tiempo, sino que aquí, en teoría, el tiempo que la utilicen, el funcionamiento va a ser adecuado para controlar esta situación. A diferencia, como les habíamos comentado, del grupo 3 o del tipo 3 de nefrolitiasis de hipercalciuria de absorción. ¿Sale? Entonces, acuérdense, el problema es el calcio, pero hay diferentes niveles en el cual está produciéndose la situación que está creando los delitos de calcio. Absorción en el intestino, reabsorción a nivel del riñón, pérdida de calcio por el riñón que hace un efecto secundario en los otros, ¿sale? También hay piedras de calcio, pero por un problema de ácido úrico. Este se debe principalmente a ingesta excesiva. Acuérdense, ya hablamos, ácido úrico, un producto de metabolismo de purinas, principalmente, lógicamente, de proteínas de origen animal. Entonces, una ingesta excesiva de purinas hace que se aumente la producción de ácido úrico. Bueno, hay dos tipos, ¿no? Que se ingiera muchas proteínas, o la otra es que se produzcan mucho ácido úrico de manera endógena. Cualquiera de esas situaciones, y habiendo un pH arriba de 5.5, pues lógicamente los pacientes van a tener más riesgo de hacer piedras. En este caso, ¿qué pasa? El ácido úrico se une a lo que son el calcio y forma complejos, y forma las piedras de calcio secundarias a una elevación del ácido úrico en la orina. ¿Sale? Entonces aquí el tratamiento como médico, por así decirlo, sería el alopurinol, que es un medicamento que interfiere en el metabolismo del ácido úrico, actúa en las enzimas que son parte de la producción de ácido úrico. Entonces eliminan esa producción de ácido úrico y disminuyen esa unión o esa estimulación que están haciendo para formar piedras de calcio. Entonces aquí las litos no son de ácido úrico como tal, son de calcio, pero lo está originando el problema, la presencia del ácido úrico excesivo.
Por eso, y lo que les comentaba ayer, uno de los manejos es que puede ayudar a varios tipos de piedras, entre ellos eso sería disminuir la ingesta de proteínas animales en la dieta de una persona que hace piedras. Pero si no tenemos claro cuál es el mecanismo por el cual está haciendo las piedras, pues de las medidas generales e iniciales antes de hacer todo el estudio, pues podría ser evitar la ingesta de carnes rojas, ¿no? de proteínas animales. Y habíamos comentado de tomar mucho líquido, que eso es parte esencial y prácticamente de cualquier tipo de piedra, pues eso es una de las medidas importantes que podemos utilizar. Y otro tipo de alteración que puede ocasionar piedras de calcio es cuando hay un exceso de ácido de oxalatos en orina. Se llama nefrolitiasis cálcica hiperoxalúrica, o sea, ¿sí? Un exceso de oxalato en orina. Esto casi siempre es por algún problema intestinal, que se absorbe demasiada oxalato a nivel intestinal, que se presenta en pacientes con enfermedades intestinales crónicas inflamatorias como el CUSI, por ejemplo, o algún problema que esté provocando estados de diarrea crónica y que producen deshidratación. Entonces producen un exceso de oxalatos que llegan al riñón, y estos van a producir que se formen, ya les habíamos comentado que el oxalato se une al calcio y forma litos, ¿no? Entonces esto va a ser un exceso de litos de ese tipo. Hay otra enfermedad que también, pero es más rara, que se deba, esa hiperoxaluria se deba a una enfermedad hereditaria. La verdad es muy rara, yo no he visto ninguna, pero bueno, está escrita que puede existir y sería otra causa de por qué hay un exceso. Si ustedes mandan muestras de orina, pues van a detectar un exceso de oxalatos en orina, hiperoxaluria, ¿vale? Entonces estos oxalatos pues, van a ser pacientes que hacen también recurrencias de litos de oxalato de calcio. La nefrocalcinosis que habíamos comentado ayer, que el riñón se calcifica prácticamente, a diferencia de hacer piedras, que es una cosa, la nefrocalcinosis es que el parénquima del riñón se empieza a calcificar. Pues el riñón, en lugar de ser riñón, va a ser piedra, ¿no? Se va a hacer piedra del mismo riñón, no va a formar piedras al sistema colector. Entonces esto es la nefrocalcinosis. Y también este problema de hiperoxaluria, pues va, dentro de los problemas que va a ocasionar, va a ser datos de nefrocalcinosis, ¿sale? Y que esta nefrocalcinosis, ya habíamos comentado que si progresa y llena los riñones, si el riñón se vuelve piedra, los dos, pues va a dejar de funcionar, entonces va a generar insuficiencia renal y en dado caso muerte. Estos ya son casos severos, raros afortunadamente, pero bueno, que pueden existir. La otra es la hipocitratúrica. Entonces aquí ya habíamos comentado también que el citrato es un inhibidor de piedras, principalmente de calcio. La presencia del citrato produce que se disminuya la aglomeración, nucleación, o sea, todas las fases de formación de la piedra. Y entonces este tipo de piedras de calcio se deben a que hay una disminución en la cantidad de citrato que se forma o que hay existente en el riñón o en la parte de la orina. Entonces, al no haber cantidad adecuada de citrato, se forman más piedras. ¿Cuál sería el tratamiento en este caso? Pues dar complementos o suplementos de citrato de potasio. Dice ahí que también incluso pueden tomar agua de limón o algún ácido, pero bueno, en general lo efectivo en este caso sería dar suplementos o complementos de citrato de potasio, que es una sal que hacen algunas farmacias o boticas, y eso sería el complemento para tratar de disminuir este problema de disminución de citrato y evitar la formación de piedras. Entonces aquí, por ejemplo, la hipocitraturia y la hiperoxaluria la puede dar problemas de acidosis renal, como en los insuficientes renales. Este es un problema grave. Este sería un dato de hiperoxaluria, que es el que vimos ahorita previamente. Y aquí están viendo cómo los riñones prácticamente son de piedra. O sea, ya no es un riñón funcional, ya no tiene tejido funcional, sino que todo eso de tejido se está intercambiando por calcificación, ¿no? Se está calcificando los riñones, entonces este paciente pues tiene insuficiencia renal ya terminal, debe estar en diálisis, se supone. Ahora vamos a hablar de otros tipos habíamos visto en la imagen principal o inicial que las piedras pueden ser de calcio, las principales, pero hay algunas piedras con ciertas características que su
que su ion principal no es el calcio. Habíamos comentado también ayer eso, de que hay piedras que no son solo de un elemento, ¿no? Que van a encontrar tanto porcentaje de 80% de calcio, pero también 10% de fosfato y 10% de otra cosa. Entonces, la mayoría son de calcio, pero también hay cálculos que predominantemente no son de calcio. Por ejemplo, el más común que vemos es estos de estrubita. Estos de estrubita también se llaman de fosfato de amoníaco, o ahí en el libro lo manejan como MAP, ¿no? Magnesio, amoníaco y fosfato, la P de fosfato del símbolo, ¿no? Entonces, o MAF. Estos tres componentes hacen los litos de estrubita. También se llaman estos litos infecciosos, porque se ven en pacientes donde se detectan infecciones por microorganismos que desdoblan la urea, entonces como Proteus, Pseudomonas, Klebsiella, este tipo de microorganismos van a generar este tipo de piedras. Entonces, y nosotros los conocemos como litos coraliformes. Los litos coraliformes son piedras que adquieren la forma del sistema colector. Miren, aquí están los sistemas colectores llenos de piedra, a diferencia de la nefrocalcinosis que vimos hace rato, que el riñón se formaba piedra, aquí no. Todo el sistema colector se recubre de piedra. Entonces, esta es una piedra que tiene la forma del riñón prácticamente. Este es un lito coraliforme, se llama por la forma que le vieron de coral, por eso le pusieron así, coraliformes. Y estas piedras de coraliformes son principalmente de estrubita, y entonces se cree un origen infeccioso, aunque ya les había dicho que también estos pacientes a veces tienen también una estenosis de la unión ureteropiédica o algún defecto extra que hace que se genere una éstasis urinaria y la formación de estas piedras. Otro tipo de piedras que pueden ocasionar ser de estrubita y que no son coraliformes pueden ser los que se forman a partir de cuerpos extraños o externos. Un paciente con catéter doble J que no se lo quitan a tiempo se puede calcificar, y esta calcificación que forma pueden ser de estrubita. Y la otra pues, son las infecciones que les comentamos, secundarias. Puede ser, por ejemplo, una vejiga neurogénica, una estenosis o alguna otra situación. Bueno, el tratamiento de estos pues es quitar lo que lo está ocasionando. Por ejemplo, si es las infecciones, pues hay que resolver, bueno, primero hay que quitar la piedra, y ya que quitamos toda la piedra, pues ahora sí dar el tratamiento ideal de la infección. Mientras tenga el hito, pues la paciente, creo que le había comentado algo de que son pacientes que les das tratamiento y vuelven a salir su examen de orina con infección. Y pues si los estudias, a lo mejor puedes encontrar un hito de este tipo. Entonces, lógicamente, para eliminar la infección debes de quitar el hito. O si es un paciente con un catéter doble J y que de ahí está formando la piedra, pues hay que quitar la piedra y quitar, por ejemplo, si esta piedra la dejamos a medias, dejamos una parte de piedra, pues de ahí va a seguir generando infecciones. Entonces, el tratamiento es quitar lo que lo está ocasionando, el problema que lo está ocasionando, solucionarlo, ¿sale? Aquí incluso dice que puede haber irrigaciones con magnesio, pero la verdad yo no lo hago, nunca lo he visto que alguien lo haga, y esto es algo que maneja el libro, pero que no se realiza normalmente. Entonces, el tratamiento de esto, pues eliminar la piedra. Aquí haríamos una cirugía para quitar la piedra, y ya que dejemos el riñón sin piedra, pues tratar de evitar las infecciones para que no se vuelvan a formar, ¿vale? Estos son los litos de estrubita. A ver. Entonces este es otro tipo, un lito muy grande, pero bueno, este es de cistina. Ahorita vamos a ver es que no sé por qué no aparece. Bueno, aquí están. Otros litos que no son de calcio principalmente, ácido úrico. ¿Vale? Son pequeños. Esto es a diferencia de los anteriores que vimos. Esta sí, la formación o el principal componente de la piedra pues es el ácido úrico. El otro habíamos comentado que el componente es producido por un exceso de ácido úrico, pero la piedra es de calcio. ¿Sale? Que el problema de metabolismo de ácido úrico está provocando que haya piedras de calcio. En este caso, la piedra sí es de ácido úrico y se debe pues, a concentraciones elevadas de ácido úrico en la orina. Aquí sí, principalmente puede ser, aquí son pacientes que pueden tener ya problemas de hiperuricemia, ¿no? De gota o alguna enfermedad. Acuérdense que la destrucción de células, como las enfermedades mieloproliferativas, producen un exceso de liberación de ácido úrico.
pacientes incluso que les dan quimioterapias que matan muchas células rápido, pueden tener ataques agudos de gota. Entonces, por eso menciona que estos pacientes pueden ser también que tengan enfermedades mieloproliferativas o que por alguna situación estén perdiendo peso, ¿no? Una liberación de proteínas que estén destruyendo músculo y se estén liberando proporciones de proteínas endógenas. Entonces, una deshidratación excesiva o una ingesta excesiva de ácido úrico también puede generar este problema. Y casi siempre el pH va a estar bajo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Pues mantener, bueno, la dieta, disminuir la ingesta de proteínas, mantener una adecuada cantidad de líquidos, de ingesta de líquidos para que esté pues lavando, por así decirlo, y elevar el pH a más de 6. Aquí en este caso las piedras se hacen en pHs menores de 5.5, entonces tratar de evitar que sea muy ácida la orina. Entonces el tratamiento, la base de este tratamiento de esos pacientes de piedras de ácido úrico es alcalinizar la orina con bicarbonato de sodio y estas medidas que ya habíamos comentado. Otro tipo de piedras son la cistina, como es la imagen que tenemos acá. Estos son muy raras, son pacientes que tienen alteración de metabolismo de cistina hereditario y que son muy, muy raros. Yo he visto nada más un paciente con este problema. Lo que sí es que hacen litos muy severos, son pacientes que tienen problemas muy severos, hacen piedras, les resuelves y al mes, 2 meses, 3 meses ya tienen otra vez piedras. Son piedras muy grandes, son piedras muy fuertes, muy duras, que incluso cuesta trabajo romperlas con el láser o con litotriptor si es que lo queremos usar. Entonces hay una absorción excesiva de cistina y hay un aumento de cistina a nivel renal, ¿no? De los túbulos renales. Les digo, este es un problema hereditario y pues esta parte del tratamiento es también ingesta de líquidos y alcalinizar la orina. La verdad es que pues aquí no hay mucho que hacer. Acuérdense que son aminoácidos los derivados de la cistina o de donde viene la cistina, entonces en ocasiones pues pudiera ser que la dieta pudiera ayudar en algo, pero la verdad es que no es muy efectiva. Otro tipo de piedras que son de xantina, estos son también, se deben a una deficiencia congénita de una enzima en el metabolismo. La xantina pues es un intermedio, digámoslo así, o que se produce en el metabolismo del ácido úrico, y estos litos casi siempre son radiolúcidos. También es un problema hereditario, y lo que estamos viendo, parte del manejo, habíamos comentado que de muchas piedras son ingesta de líquidos y alcalinizar la orina. Este tipo de delitos son pues en pHs ácidos son más frecuentes, entonces también tenemos que alcalizar la orina. Aquí son arriba de 7, la orina principalmente mantenerla arriba de 7. Bueno, aquí faltaría, no, ya son todos los de, faltaría el de Indinavir. Aquí faltó el hito de Indinavir. Este Indinavir es un medicamento inhibidor de proteasas que lo que se utiliza en pacientes con VIH, con SIDA, es parte del tratamiento de VIH. Entonces se vio en esos pacientes que los pacientes que tomaban Indinavir formaban piedras, y este tipo de piedras son también especiales porque estas piedras son las únicas que a lo mejor no se pueden detectar en una tomografía simple. En una radiografía les había dicho, hay muchas que, las de ácido úrico por ejemplo, que puede ser que en la radiografía no las alcancemos a ver, o que veamos algunos puntitos de calcio que está junto con esa piedra, ¿no? Pero las piedras de Indinavir no las van a ver en una radiografía, y si hacen una tomografía simple tampoco las van a ver. Lo que sí van a ver, ya habíamos comentado, es el defecto de llenado, ¿no? Está ahí algo ocupando y parece una piedra, y si tiene componentes a lo mejor de calcio, pues podríamos llegar a ver esos componentes, pero si es un lito puro de Indinavir, que normalmente así son, no se alcanzan a ver en estudios. Si le haces un estudio contrastado, y ahí es donde ves la forma, ¿no? O el defecto de llenado que está ocupando ese lito. El tratamiento pues es lógicamente cambiar o eliminar el medicamento que lo está provocando, aparte de lo que ya habíamos comentado. En este caso, entonces, pacientes que ustedes con VIH, que ustedes sepan que tiene una dilatación del riñón y están tomando Indinavir, pues una opción
pudiera ser que sea secundario a esa, o que haya formado una piedra de Indinavir, ¿sale? Digo que pues nos faltó ahí en ese cuadro. Bueno, entre los síntomas y signos, ya pasando a esa parte de la formación de las piedras, es que siempre hay dos formas, bueno, tres a lo mejor, ¿no? Que se presenta, que nosotros nos damos cuenta de piedras como tal, pues el dolor. Un paciente con cólico típico, pues nosotros lo vamos a estudiar y va a tener una piedra, ¿no? El dolor. Otros pacientes, habíamos dicho, pacientes con infecciones, que nosotros pues no tienen datos más que las infecciones recurrentes, los estudiamos y detectamos las piedras. Otro, a lo mejor con hematuria, pacientes que tienen hematuria microscópica y no encontramos otra cosa y dentro del estudio pues les vamos a mandar un estudio, tomografía, ultrasonido, lo que sea, y vamos a detectar las piedras. Entonces hay varias formas en las que nosotros podemos identificar las piedras, pero bueno, el más común es que se presenten con dolor, y es cuando a veces que lo están estudiando por otra cosa, un paciente que tiene un cólico por piedras en la vesícula y les mandan estudios y resulta que le encuentran una piedra en un riñón, ¿no? De casualidad. Pero bueno, estas piedras normalmente no están obstructivas, sino son agudas. Pero bueno, cuando da molestias, habíamos comentado, las piedras son por obstrucción, son síntomas agudos, y el dolor es el principal, es un dolor que se da por distensión del sistema colector y que distiende la cápsula renal. Esto genera un dolor muy intenso. Mucha gente dice que es el dolor más fuerte que ha tenido su vida. Pacientes, mujeres que han tenido partos o pacientes refieren que es más fuerte que el dolor de parto. Pues a lo mejor se compara o dicen así la bibliografía con el dolor de cáncer, ¿no? Oncológico, que es una comparación, pero es un dolor muy intenso. Es un dolor que no se va a mejorar. Hay varias características, acuérdense que hay que preguntar de los tipos de dolor. Entre ellos, en este caso, el dolor ocasionado por un lito con una piedra se genera por el paso del riñón y porque obstruye. Entonces, el movimiento del lito va a doler, y también cuando se queda impactado en ese momento va a doler, porque el uréter tiene una peristalsis que va a aumentar la presión intraluminal y va a generar dolor. Entonces, den cuenta que el uréter está tratando de vencer esa obstrucción y está generando que el dolor sea tan intenso, ¿vale? Entonces, el dolor es, dependiendo, habíamos comentado en la parte de semiología, que depende de estar en el tercio superior, medio inferior, pues el dolor se puede ir hacia ciertos lugares. Entonces, el dolor va a ser muy intenso, con cierta irradiación, dependiendo del lugar, Giordano positivo, y se va a acompañar de algo importante, de náusea y vómito. Un paciente con un cólico casi siempre va a tener la irradiación y va a tener náusea y vómito, o vómito. Puede ser que solo tenga la náusea sin vómito, pero si es un paciente que ustedes piensan que pueda tener y les dice que tiene náusea o vómito y la radiación es típica, pues una probabilidad es que sea la piedra, ¿verdad? Y ahí hay que mandarlo a hacer estudios, lógicamente, pero bueno, esa es la probabilidad principal. El paciente no va a mejorar si cambia de posición, a diferencia, por ejemplo, de la lumbalgia, que podría ser un diferencial. Si el paciente con lumbalgia se queda quieto o se pone en cierta posición, calma un poco la molestia. En este caso no. En este caso, si tú te paras, te acuestas, te sientas, lo que tú hagas, el dolor va a ser igual. Entonces es diferente ahí cuando les preguntan al paciente, pues si el dolor le duele más cuando se agacha, cuando carga, cuando se mueve, pues podría ser que no sea por la piedra, puede ser por otra cosa, ¿no? Otro de los datos que da una piedra, pues habíamos comentado, hematuria, y la otra, pues que sea una infección ocasionada por la obstrucción de la piedra, pero eso ya sería pues una complicación no tan aguda, ¿verdad? Sería o que se detecte por la infección la presencia de la piedra, que no dolió o dolió, se quedó ahí, ya no dolió después, y después se generó una infección por la obstrucción que provocó. Y de estos ya habíamos platicado, pionefrosis o pionefritis canto-granulomatosa. Estos ya les habíamos comentado yo previamente, ya les había dicho que son infecciones graves. Pionefrosis pues es prácticamente la formación de abscesos en el riñón o pus, y la pionefritis canto-granulomatosa habíamos comentado que es una enfermedad de diabéticos muy grave, mortal, incluso con una mortalidad alta, que aquí el tratamiento siempre es quitar el riñón. Pero bueno, son complicaciones infecciosas de una piedra. Entonces, habíamos comentado un lito entre el superior, obstrucción, distensión de la cápsula,
¿sí? Y dolor en la fosa renal principalmente, y se puede irradiar por las fibras nerviosas hacia el testículo. Dolor en tercio medio, pues casi siempre en fosa renal y a lo mejor hacia el flanco. Un lito en tercio inferior, perdón, pues se puede ir hacia la ingle, por ejemplo, el dolor, ¿sale? O confundirse con una apendicitis, por ejemplo. Entonces, dependiendo de dónde esté el dolor, ustedes pueden pensar que el lito se genera en cierto lugar. Bueno, ya va a acabar el tiempo. Mañana seguimos ya con esto. Yo creo que espero que mañana terminemos ya lo que sigue del lito, estudios y tratamiento. ¿Sale? Bueno, entonces nos vemos mañana. Nos vemos, doctor, que tenga un buen día. Muy bien.